Buenas tardes. En este video, hecho por Mario Alberto y Giovanni Reynoso, vamos a hablar sobre el efecto del ácido abscísico y las giberelinas en la inhibición de la germinación de la familia Rubiaceae. Primeramente, bueno, vamos a hablar de la germinación. Este es un proceso fisiológico que comienza con la absorción de agua, a lo cual se le denomina inhibición por parte de la semilla y termina con la emergencia de la radícula. La germinación requiere rangos permisibles de agua, temperatura, oxígeno, luz, entre otras, pero también algunas hormonas están involucradas, como las giberelinas y el ácido abscísico. La germinación, como podemos ver en esta imagen, se puede ver en tres fases y para resumirlas muy general, la primera fase es la absorción de agua rápidamente, que es la inhibición. La segunda fase es la reactivación del metabolismo y otros procesos como la transcripción y la traducción. Y la tercera fase es la absorción de agua nuevamente y movilización de reservas para nutrir al embrión. Tras esta explicación sobre la germinación, es pertinente hablar de un par de hormonas importantes que van a ser el tema principal de los estudios que más adelante vamos a platicarles. En primer lugar, les hablaré del ácido abscísico. De manera general, el ácido abscísico presenta tres funciones principales. Promueve protección ante el estrés hídrico mediante la modulación de apertura de estomas, promueve el desarrollo de raíces como consecuencia de la inhibición de síntesis de etileno, y las funciones que más interesan en esta presentación es interviene en la latencia y maduración de semillas mediante la síntesis de alfa-amilasa en el caso de los cereales y proteínas, y genera proteínas denominadas late embryogenesis abundant o proteínas abundantes de la embriogénesis tardía. Y bueno, sabemos que la desecación puede dañar las membranas y otros componentes celulares. Estas proteínas se activan y son muy útiles. Y de manera que es un regulador positivo de la latencia y negativo de la germinación. Durante la germinación, el ácido abscísico puede actuar tanto en el embrión como en el endospermo. Cuando los embriones inmaduros se extraen de sus semillas y se colocan en un cultivo, a mitad de su desarrollo, antes del inicio de la latencia, estas germinan precozmente. Sabemos que el ácido abscísico añadido al medio de cultivo inhibe la germinación precoz. Esto sugiere que el ácido abscísico es la restricción natural que mantiene los embriones en desarrollo en su estado embriogénico. Los niveles de ácido abscísico son elevados durante las fases de desarrollo de las semillas, desde la mitad hasta el final. En lo que respecta a las giberelinas, se ha visto que tienen implicaciones en la latencia de las semillas, en la germinación, en el inicio de la floración, elongación del tallo, peciolo, crecimiento del tubo polínico e incluso en la determinación del sexo en flores unisexuales. De manera puntual se ha visto que la participación de estas hormonas en la última fase germinativa se refiere a la movilización de sustancias de reserva en el endospermo. Algunos autores sugieren que presentan una influencia positiva sobre la germinación de las semillas, sin embargo, esto se vuelve controversial si comparamos el efecto de las giberelinas exógenas en contraste con las endógenas, tal como sugiere un estudio que vamos a tratar en este video eh, más adelante. Bien, para empezar con los artículos, primero vamos a empezar con este de el 2004 de Da Silva, que tuvo como objetivo determinar los blancos y el mecanismo de inhibición eh, de germinación de semillas de café controladas por el ácido abscísico. Y bueno, de los resultados que se obtuvieron, primero se vio el porcentaje de germinación de semillas tanto expuestas a agua, embebidas en agua, que es el control, y a diferentes concentraciones de ácido abscísico durante 15 días. eh, Días o en inhibición, eh, tanto a 1000 micromolar de ácido abscísico, 100 micromolar de ácido abscísico y 10 micromolar de ácido abscísico, de los que son destacables ahorita que voy a hablar nada más de estos. Encontrando que, bueno, en agua, las semillas que fueron embebidas en agua, se obtuvo casi un 100% de germinación de las semillas. Sin embargo, cuando se vio en el ácido abscísico, bueno, a 1000 micromolar hubo prácticamente 0% de germinación, a 100 micromolar hubo un 30 y tantos por ciento de germinación, 36% aproximadamente de germinación, y a 10 micromolar de ácido abscísico se vio un 49% de germinación de las semillas de café. Por otra parte, también en esta segunda gráfica se calculó el contenido de ácido abscísico en el embrión y bueno, durante y después de la germinación. En el día 10, este puntito negro es la germinación. eh, y encontrando que en los primeros 2 días hay un repunte en la concentración o en el contenido de ácido abscísico, pero este va disminuyendo ya posteriormente conforme pasan los días hasta prácticamente cero eh, ya en la germinación. Eh, bueno, también
Se vio, por otra parte, la cantidad de fuerza, sí, la fuerza requerida para la ruptura del endospermo y producción de la radícula, o sea, básicamente la germinación. Esto durante más o menos 14 días, unas semillas embebidas en agua, que es el control, que es este negro, y embebidas en 1000 micromolar de ácido abscísico, que podemos ver aquí. Y lo que se obtuvo es que a los 2 días aproximadamente, la fuerza requerida para esta ruptura del endospermo, en ambos casos, tanto en el agua como en el ácido abscísico, es de aproximadamente 1.3 newtons. Pero en el caso del agua, conforme van pasando los días de inhibición, esta llega al noveno día con casi 0.5 newtons de fuerza para romper el endospermo y la protrusión o emergencia de la radícula, es decir, menor fuerza requiere. Pero cuando vemos en el ácido abscísico, esta disminuye, sí, en el séptimo día hasta 1 newton se necesita para romper el endospermo, pero de aquí ya no baja más. Y esto, bueno, claro, nos puede dar una idea eh, de también por qué, más adelante se los voy a contar, pero por qué, digamos, el ácido abscísico inhibe la germinación. eh, Se necesita mayor fuerza. Bueno, por otra parte, también se vio la actividad de dos enzimas, de la celulasa y de la endobeta-mananasa, que bueno, es importante decir que la endobeta-mananasa está relacionado justo con la ruptura del endospermo, con el debilitamiento del endospermo. Y bueno, se vio que en presencia de agua, igual las semillas fueron expuestas a agua y a 1000 micromolar de ácido abscísico, unas agua, otras ácido abscísico, y la actividad de la celulasa no se vio afectada por el ácido abscísico. En agua y en ácido abscísico tuvieron casi la misma actividad. Sin embargo, la endobeta-mananasa sí hubo disminución cuando estaba en 1000 micromolar de ácido abscísico, que se puede ver aquí, que son estas barras. Esta es en agua, la actividad de la endobeta-mananasa en agua y contra en ácido abscísico. También aquí está, se pueden ver. Y bueno, como les decía, la endobeta-mananasa está relacionado justo con la ruptura del endospermo. Y con esto podemos decir, justo a manera de conclusión de este artículo, que la radícula entonces necesita mayor fuerza para la ruptura del endospermo y emerger en presencia de ácido abscísico, con lo que podemos decir ya de manera definitoria, bueno, a conclusión, que ABA inhibe la germinación de la semilla de café mediante la inhibición tanto del crecimiento embrionario como de la ruptura del endospermo. Bien, en el segundo artículo, que este es igual de Da Silva del 2008, y voy a ir un poco más rápido, tuvo como objetivo comprender el proceso de crecimiento embrionario durante la germinación de la semilla de café, así como el efecto del ácido abscísico. Como vemos en esta primera gráfica, igual es el porcentaje de germinación, tanto en agua, en 1000 micromolar de ácido abscísico y en un tratamiento que fue 20 días en ácido abscísico y después fueron llevadas a agua, con lo que se pudo observar que, bueno, en agua es casi el 100% de germinación, se dio el 100%, casi el 100% de germinación, en 1000 micromolar de ácido abscísico, casi un 2% de germinación. eh, y en este último tratamiento, bueno, los primeros 20 días, pues no hubo realmente una germinación, pero después se pudo observar la emergencia poco a poco de la radícula cuando fueron llevadas a agua. Otra vez nuevamente vemos como esta inhibición del ácido abscísico en la germinación. También en este artículo se vio los cambios en las dimensiones de las células del eje embrionario tras la inhibición tanto en agua, que lo tenemos aquí, que es el control, como en 1000 micromolar de ácido abscísico, después de 3, 6 y 9 días. En el caso del agua, se vio un crecimiento isodiamétrico de las células estos primeros 9 días. La germinación, bueno, ya cuando se dio la germinación ya hubo un mayor crecimiento, pero en estos primeros 9 hubo un crecimiento casi igual de las células del ancho y del largo de las células, por eso es isodiamétrico. Pero en el caso de 1000 micromolar de ácido abscísico, los de 3 a 6 días, los primeros entre 6 y 6 días, no hubo cambio en estas dimensiones. Sin embargo, de 6 a 9 días sí se pudo ver que no, las células, el largo y el ancho de las células no crecían tanto como en agua. Y con lo que podemos ver que justo el ácido abscísico inhibe el crecimiento del embrión, que está relacionado con los microtúbulos, que en el caso cuando están en el ácido abscísico se ordenan al azar y son muy poco abundantes los microtúbulos. Por otra parte, eh, también se calculó el contenido de DNA 4C, que es, digamos, para hacerlo en términos como muy vagos,
muy sencillos, muy simples, es el contenido de DNA que puede estar ya replicado. Eh, y bueno, lo que se encontró es que durante los primeros, tanto en agua igual, tanto las semillas se pusieron en agua y tanto se pusieron en 1000 micromolar de ácido abscísico, dando como resultado que los primeros 6 días en división, tanto en agua como en ácido abscísico, no hubo cambio de ese contenido de DNA4C. Sin embargo, ya después del noveno día, en agua, sí se puede ver un aumento del DNA4C, el contenido de DNA. eh, y en el ácido abscísico, en las semillas en ácido abscísico, pues no hay este aumento de la cantidad o del contenido de DNA. Y lo que menciona el artículo que se puede decir al respecto de esto es que en los primeros 6 días hay una síntesis de DNA para la reparación del material genético dañado por la maduración y bueno, el secado del embrión de la semilla. Este, y pues esto no se ve, esta reparación del DNA no se ve afectado por el ácido abscísico. Sin embargo, después de los 9 días, este, en inhibición hay duplicación del DNA como preparación para la división celular y el crecimiento del embrión. Pero en este caso, ahora sí, el ácido abscísico sí inhibe este crecimiento, sí inhibe la duplicación del DNA para la división celular. Entonces, digamos que a manera de conclusión de este artículo, podemos decir que el ácido abscísico inhibe la germinación de la semilla de café mediante la inhibición del crecimiento celular y la división celular del embrión. Y como ya habíamos dicho en este anterior artículo, pues también el crecimiento inhibe el crecimiento embrionario y la ruptura del endospermo. El siguiente artículo que les vamos a exponer se titula Mecanismo y control de la germinación de semilla de Genipa americana. En este artículo, los autores nos hablan de los mecanismos de germinación de esta especie en pro de favorecer las estrategias de producción de semillas con fines comerciales. Para ello, se midieron los siguientes parámetros: la fuerza de ruptura del endospermo, la actividad de la endobeta-manasa, la cual participa en el ablandamiento de la región apical del endospermo, lo que a su vez permite que la fuerza de ruptura del mismo disminuya facilitando la salida del embrión. Se construyeron asimismo las curvas de inhibición y germinación, se midieron el tamaño y forma de las semillas, frutos y endospermo, así como también se midieron los niveles de humedad. Todas estas mediciones se hicieron bajo dos tratamientos. El primero consistió en la exposición a ácido abscísico a 100 micromolar y el segundo, las semillas se expusieron únicamente al agua. Tal como se puede apreciar en las gráficas mostradas a continuación, se observó que el agua promueve una mayor actividad de la endobeta-manasa y asimismo se promueve considerablemente la germinación en comparación con el tratamiento de ácido abscísico. Lo que nos dice es que el ácido abscísico actúa como un inhibidor de la germinación. En la gráfica hacia la izquierda se puede observar la actividad de la endobeta-manasa bajo los dos tratamientos distintos, agua y ácido abscísico. Y se puede observar cómo el agua incrementó dicha actividad de la endobetamanasa en comparación con el ácido abscísico, y esto es particularmente acentuado conforme pasan los días. Aquí a los 8 días, a los 10, a los 12 y a los 14, incluyendo a los 16, se observa que sí existen diferencias significativas. En cambio, en la gráfica de la derecha, se puede ver que el porcentaje de germinación tiene un efecto del 0% en el tratamiento con el ácido abscísico, mientras que en el tratamiento con agua se presentó un efecto de casi el 100% pasado el umbral de los 15 días. Además, con los datos obtenidos de proteómica, se reafirma que el ácido abscísico actúa como un inhibidor parcial de las dos isoformas de endo-betamanasa. Aunado a esto, cabe hacer énfasis en la importancia de este hecho, ya que si bien se conocían las generalidades de fenologías de Genipa americana por tratarse de una especie de importancia comercial en la industria cosmética y alimentaria, los conocimientos relativos a la germinación con un enfoque molecular están ausentes en la literatura, y hallazgos como este pueden impulsar y ayudar a implementar las estrategias de producción tanto de semillas como de servicios de mantenimiento y germinación de las mismas. El siguiente artículo y último que les vamos a exponer se titula Gibberelinas exógenas inhiben la germinación de semilla del café o coffea arábica y causan muerte celular en el embrión. Como antecedente, podemos decir que las gibberelinas inducen la degradación del endospermo estimulando la actividad hidrolítica en las paredes celulares del mismo, pudiendo promover la germinación de semillas latentes por su capacidad de superar o de hacer cortocircuito en el requerimiento de factores ambientales que son necesarios para la germinación, incluyendo la posmaduración, la luz y el frío. Esto ha llevado a la hipótesis que dichos factores ambientales pueden inducir la biosíntesis de gibberelinas durante las primeras fases de la germinación. En el presente estudio se intenta desentrañar más el mecanismo de promoción e inhibición de la germinación de semillas de café por parte de las gibberelinas.
Dentro de la metodología, pues se midieron cuatro parámetros: la fuerza requerida para la ruptura del endospermo, la cantidad de endobetamanasa, asimismo el crecimiento embrionario y el potencial hídrico requerido. Estos fueron medidos bajo dos tratamientos distintos, con semillas expuestas a giberelinas exógenas de tipo GA4+7 y giberelinas endógenas. Se concluye principalmente que las giberelinas exógenas 4+7 demostraron ser inhibidoras de germinación y las semillas perdieron su viabilidad en una proporción considerable, de 10 a 100 micromolar. A bajas temperaturas se observó que provocaron muerte celular de los embriones. Asimismo, las giberelinas endógenas se vio y se comprobó que son fundamentales para la elongación embrionaria y la activación del endospermo. De acuerdo con la gráfica que se muestra a la izquierda, las giberelinas externas presentaron un grado de inhibición de la germinación mayor a concentraciones de 1000, 100 y 10 y 1 micromolar, en comparación con el control negativo referido a semillas tratadas únicamente con agua y oscuridad. Algo que resulta de especial interés es que no existen diferencias significativas entre el efecto inhibitorio de las giberelinas 4+7 en las concentraciones de 1000 y 100 micromolar, lo que sugiere que muy probablemente se presenta su máximo efecto en un rango menor a 100 micromolar. La protrusión de las radículas de la semilla se produjo al quinto día de inhibición en agua y fue parcialmente inhibido por la luz. Asimismo, en esta gráfica se observa cómo la giberelina 4+7 inhibió esta protrusión de la radícula de forma dependiente de la concentración. Sin embargo, la relación dosis-respuesta no fue lineal o log lineal como se esperaba. Más bien se observó una inhibición en dos pasos con umbrales de sensibilidad altos y bajos. De 1 a 10 micromolar de giberelina 4+7 dieron lugar a una reducción de la germinación máxima en un 35%, mientras que en 100 y 1000 micromolar de giberelina 4+7 condujeron a una reducción adicional del 30%. Aparentemente los umbrales de concentración para la inhibición estaban entre el 0 y 1 micromolar y 10 y 100 micromolar respectivamente. A partir de estos datos, se estimó que la cantidad de giberelinas sintetizadas en las semillas es del orden de unos pocos micromolares equivalentes de giberelinas exógenas. No se sabe hasta qué porcentaje de giberelinas aplicadas son absorbidas por las semillas de café. El rango óptimo de concentraciones de giberelinas para la germinación, pues parece ser muy estrecho. Por otra parte, en la gráfica de la derecha podemos observar que la interacción aparente de las semillas con paclobutrazol y expuestas a unas concentraciones de 2 micromolar de giberelinas 4+7 presenta un porcentaje de germinación del 80%. El teteclasis y el paclobutrazol son inhibidores de la biosíntesis de giberelinas y pues estas inhibieron completamente la germinación. La concentración es aproximadamente de 400 micromolar a 300 micromolar respectivamente. La aplicación de la giberelina 4+7 exógena superó la inhibición y permitió la germinación, lo que excluyó la posibilidad de efectos secundarios durante la inhibición y confirmó que el requisito de biosíntesis de giberelinas para la germinación de las semillas de café. Los resultados resumidos en estas gráficas, así como en otras, indican que las giberelinas exógenas demostraron ser inhibidoras de la germinación y las semillas perdieron su viabilidad en una proporción importante. Además, a bajas temperaturas se observó que provocaron la muerte celular. En cuanto a las giberelinas endógenas, se observó que son fundamentales en el proceso de elongación, así como activación del endospermo, y todo esto indica que la germinación de las semillas de café depende de la síntesis de novo, o sea, nuevas de giberelinas, y esto se ha demostrado para un gran número de especies, incluyendo Arabidopsis y el tomate. Sin embargo, con los conocimientos actuales, el café es la única especie que muestra una inhibición de la germinación por giberelinas a concentraciones fisiológicas. Los autores retoman elementos de la literatura para proponer que el lugar de acción de las giberelinas se encuentra tanto en el endospermo como en el embrión y esa hormona de forma endógena es necesario tanto para varios procesos de germinación, así como el debilitamiento de la cubierta de endospermo durante la germinación de semillas de café. Y esto tiene a su vez unas consecuencias importantes también en la industria del café, que es una de las aplicaciones del artículo. Bueno, a manera de conclusión, en mi caso, que solo quiero comentar que me pareció muy interesante ver los experimentos que se realizaban, leer los experimentos que se realizaban para comprobar la inhibición de la germinación con estas hormonas, bueno, tanto del ácido oxísico como de eh, las giberelinas, en la inhibición de la germinación del café. Es fue muy interesante ver, leer esos experimentos y esos resultados que les daban para comprobar que se inhibía la germinación. Y bueno, muchas gracias.
De manera provisoria, podemos opinar que es muy importante el estudio de estas hormonas en los procesos de crecimiento y desarrollo, y particularmente fue interesante ver las interacciones hormonales del ácido abscísico y aquella aplicación que nosotros leímos acerca de las gibberelinas. Este, Más allá de las aplicaciones comerciales y sobre las implicaciones que estos estudios tienen sobre los estudios de germinación de las semillas, es de importancia hacer notar que gran parte de los artículos que revisamos pertenecen a un grupo muy particular de investigación. De hecho, varios autores se repiten en varias investigaciones y esto fue algo interesante que nosotros notamos. Asimismo, fue enriquecedora esta lectura de artículos, dado que afirmó muchos de los elementos aprendidos en clase y estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.